Mi nombre es Ignacio Ampuero y junto a Sebastián Godínez vamos a presentar sobre FloodDB, una TSDB para redes de sensores. En esta presentación comenzaremos hablando sobre qué es una TSDB y en qué se pueden aplicar. Además, qué implica hacer una TSDB para redes de sensores, además de considerar otros enfoques existentes que han tomado otros creadores de TSDB. Para continuar, veremos cuál es la arquitectura que tomó FloodDB, además de sus aspectos principales y las optimizaciones que propusieron para poder diferenciarse y mejorar su rendimiento. Y por último, vamos a evaluar FloodDB en base a los conocimientos adquiridos en clase, sintetizando un poco sus características y finalmente concluir con las ideas principales de toda la presentación. Cada vez la tecnología nos lleva a tener bases de datos mucho más especializadas para toda la data que se genera día a día. En este paper se habla sobre los Time Series Databases, o TSDB, que son bases de datos especializadas en el almacenaje de series de tiempo, es decir, datos los cuales se caracterizan porque tienen un tiempo marcado. Estas bases de datos se caracterizan por tener un muy buen desempeño en la inserción de datos y porque la lectura es muy buena para datos puntuales o para rangos de datos de un tiempo reciente. Por ejemplo, si yo quiero buscar todos los datos que se almacenaron en ayer, por ejemplo, estas bases de datos son muy buenas en eso. Ahora, ¿qué sistemas reales utilizan este tipo de bases de datos? Bueno, acá presentamos cuatro ejemplos. Primero son los datos financieros, ya que, como todos sabemos, los datos financieros se cambian día a día o cambian hora por hora. Entonces, es muy útil para este tipo de sistemas guardarlo en este tipo de base de datos. Lo segundo es en experimentos científicos, los cuales utilizan sensores. Sí, esta tecnología funciona muy bien en SensorCloud. Lo tercero, que va muy relacionado en verdad a los segundos, son sensores satelitales, por ejemplo, los cuales cada cierto tiempo disparan datos, los cuales tienen que ser almacenados. Y como cuarto ejemplo, en verdad, cualquier aplicación o cualquier sistema que utilice sensores, los cuales generen datos cada cierto tiempo, es muy recomendable o muy utilizado los TSDB. Se centra en poder ser una TSDB para redes de sensores o situaciones de uso similares, donde se procesan series de tiempo con escrituras frecuentes, de hecho muy frecuentes, y alta cantidad de flujo de información de entrada, es decir, que pueden llegar a ser distintas fuentes. Estos casos de uso pueden ser muchos sensores conectados, soluciones de tipo Internet de las Cosas o hasta en escalas de redes vehiculares en contextos de Smart City. Estas situaciones requieren alta escalabilidad, facilidad de realización de análisis de datos, capacidad de almacenamiento persistente, sin perjudicar las potenciales llamadas de lectura de datos, y como indica el punto final, eficiencia de consultas y de lectura relacionadas a su contexto, en particular cuando los datos recientes tienen más valor que los datos antiguos. Mencionaremos algunas de las alternativas de TSDB existentes hasta el minuto y sus características principales. Gorilla fue la TSDB creada por Facebook para uso interno, que posteriormente se disponibilizó para uso público con el nombre Beringate. Sus fortalezas son el manejo de los datos importantes en memoria y el uso de memoria flash, además de muchas optimizaciones para indexado y almacenamiento de datos. Está basado en HBase, que es una alternativa a Google Bigtable, que es parte del proyecto Apache Hadoop para almacenamiento a largo plazo. OpenTSDB, basado también en HBase, consta de muchos time series daemons para poder facilitar el acceso a muchos usuarios a la base de datos. Pero su fuerte es el almacenamiento de los datos completos en su forma original, pero con una pérdida ligera de precisión a cambio de tener altos rendimientos a consultas de largo plazo y ahorrar capacidad de almacenamiento. Finalmente, InfluxDB, que cuenta con un Time Structure Merge Tree para poder indexar los datos, que es una estructura óptima para almacenamiento de series de tiempo. Adicionalmente utiliza sharding para poder dividir los datos de forma cronológica, dada la naturaleza de los datos. Y por último, tiene una gran dependencia de la velocidad de acceso a disco, por lo tanto eso es un cuello de botella en este tipo de base de datos. La arquitectura de FloodDB
Se muestra en la siguiente imagen. Comparte características comunes con sistemas de bases de datos tradicionales en la sección verde. Estos son los Upper Data Services que proveen de utilidades para el funcionamiento de la base de datos. La diferenciación se nota en la parte inferior en el Time Series Storage Engine, donde se encuentran las implementaciones claves de FlutDB, que le permiten tener un buen rendimiento con las series de tiempo. La primera caracterización importante está en azul, con las características para poder administrar los Trigger Time Series Merge Trees, además del gestor de memoria y almacenamiento de estos árboles. El caché extra utiliza esta misma estructura para disponibilizar árboles de acceso frecuente. En rojo se encuentra el otro módulo importante, que consiste en el almacenamiento de los datos. Esto consta del módulo de compresión, encapsulación y la gestión de almacenamiento persistente en el disco. Para entender mejor cómo es la estructura del árbol utilizado por FlutDB, primero mencionaré el Log Structured Merge Tree o LSM Tree. Este es un tipo de árbol basado en la estructura clásica B plus tree o B más tree, el cual consta de dos partes, una que solo agrega y se encuentra almacenada en disco y otra que actualiza y se encuentra almacenada en memoria. En este paper se utiliza una estructura llamada Triggered Time Series Merge Tree o simplemente TTSM Tree, que es una variante del LSM Tree que, a diferencia de este, no consta solo de dos árboles, sino que en disco, como se puede apreciar en la imagen, se tienen muchos árboles, donde a medida que los datos sean más fríos, más profundo es el árbol que los almacena. ¿Sí? En este caso esto está representado donde entre más a la izquierda esté el árbol, como se ve, más grande es, más profundo es. Este árbol está basado en el B-Star Tree, que a diferencia del B-Plus Tree, incluye punteros a hojas que no vengan de una misma rama. Pero B-Star Tree tiene un problema, y es que no genera árboles balanceados, por lo que FlutDB cambia el algoritmo de inserción por uno que almacena los datos en lotes. De esta forma, como los datos siempre son almacenados al final, se genera un árbol balanceado que aporta en varias operaciones, destacando el ahorro de tiempo en lectura de datos. Otro punto que se tiene que considerar en este tipo de árboles es el merge de datos entre un árbol a otro. Esto se produce cuando se dice que los datos disminuyen su temperatura, como se lograba visualizar en la diapositiva anterior. Debido al algoritmo de inserción que se utiliza, este proceso se simplifica a simplemente conectar de manera ordenada los extremos de los árboles, donde primero se bloquean los datos del árbol más frío para incorporar las conexiones a los nuevos nodos y luego se bloquean los datos más calientes para eliminar las viejas conexiones. Esto ayuda un montón para reducir el tiempo de bloqueo de datos, a diferencia de, por ejemplo, el LSM Tree, el cual tiene que reestructurar su árbol, lo cual genera mucho más tiempo de bloqueo. Bueno, como se observa también en la imagen de más abajo, las conexiones rojas son las que nacen al incorporar los nuevos datos y las celestes son las que se van a eliminar porque ya no pertenecen al mismo árbol, por así decirlo. Por último, el criterio que se sigue para llevar a cabo este merge de dos árboles, es decir, en qué momento se dice de que los datos pasan a estar más fríos, son dos. Primero es el tamaño del árbol, es decir, si los nuevos datos incorporados hacen que el árbol supere el criterio de tamaño, se produce un merge. Y el segundo es la latencia de consultas a dicho árbol. Si un árbol supera el número de latencias, es decir, que si el número de consultas es muy bajo, también se dice que los datos son más fríos, por lo tanto se produce un merge. Ahora, notar del dibujo de la diapositiva anterior que la latencia de datos aumenta de forma directamente proporcional al número de datos que éste está almacenando. ¿Sí? Igual tiene bastante sentido. Todo esto se traduce en que el espacio almacenado y los costos de entrada y salida de datos
sean menores a los de un B+ tree y a los de un LSM tree. Con respecto al almacenamiento, el que tiene peor almacenamiento es el LSM tree porque almacena una cantidad dada de versiones del árbol debido a que su algoritmo de eliminación dice de que para eliminar un dato lo que se tiene que hacer es volver a una versión atrás del árbol. ¿Sí? En cambio, la diferencia principal entre el B+ tree y el TTSM tree simplemente recae en la profundidad de estos. Debido a que el TTSM tree es un árbol balanceado, la cantidad de información que tiene que almacenar las hojas es bastante menor. ¿Sí? En la fórmula que se puede apreciar sale que el TTSM tree, o el árbol de FloatDB, tiene una D grande en la sumatoria. En cambio en el B+ es una D pequeña. ¿Sí? A pesar de que pareciera que la D grande es mayor, en verdad es menor. ¿Sí? Es menor o igual a D, al D pequeño, perdón. Y con respecto a los tiempos de entrada y salida de datos, la inserción de un elemento en el B+ tree implica toda la reestructuración de este árbol, por lo cual de los tres es el más costoso, a pesar de que su fórmula se vea mucho más simple. Luego lo sigue el LSM tree, porque cada cierta cantidad de datos se tiene que crear una nueva versión del árbol. Entonces al crear una nueva versión implica otros costos de tiempo. Y por último, el árbol utilizado en FloatDB es el más simple porque la inserción de datos es simplemente la inserción de un lote de datos al final del árbol, lo cual es simplemente generar nuevas conexiones. No implica tanta reestructuración. Otro punto de comparación es la temperatura de los datos en estos tres árboles. La temperatura se define como la división entre la cantidad de datos leídos por la cantidad de datos almacenados en cierto árbol. Con esto se compara de forma teórica la velocidad con que los datos pasan de estar más calientes a estar más fríos, donde, como se puede apreciar en el gráfico, el punto de más arriba es cuando los datos están almacenados en memoria y el punto de más abajo es el árbol más profundo que se tiene en disco. También de este gráfico se aprecia que el que pasa más rápido de estar de un estado a otro es el B+ tree, porque al insertar datos pasan directamente de estar almacenados en memoria a estar almacenados en disco. Y de hecho cuando se realiza la lectura de datos también pasan directamente de disco a memoria. En el caso de un LSM tree, este proceso de enfriamiento es mucho más lento, porque para enfriar los datos se hace o de forma periódica cada cierta cantidad de tiempo, o se hace cuando el criterio de tamaño del árbol es alcanzado. Por último, en el caso del árbol utilizado en FloatDB, este proceso es un poquito más lento porque no se hace de forma periódica, sino que, como se mencionó antes, se hace según el criterio de latencia de consulta de datos o de almacenamiento de datos. Un punto importante para cualquier base de datos en la era del almacenamiento en nube es la tolerancia a fallas, y sobre todo en este tipo de bases de datos en las cuales se trabaja en memoria y se puede perder datos cuando se está realizando un merge, ya sea por problemas de internet, por problemas de electricidad. La solución que plantea FloatDB para hacer frente a la tolerancia de datos es utilizar un sistema de log, ¿sí? Se llama WAL, en el cual cuando se realizan operaciones de inserción en un árbol, estos son almacenados en este log, ¿sí? Y cada cierto tiempo este log los almacena en disco, generando un punto de guardado con el cual el TTSM tree se puede recuperar, y de esa manera, si es que por ejemplo se está almacenando un dato y se apagó la luz, se puede recuperar. O por ejemplo, si justo estaba haciendo un merge de un árbol más caliente a uno más frío, se pueden recuperar estos datos. Los creadores de FloatDB realizaron optimizaciones a la estructura de árbol utilizada para almacenar los valores de la serie de tiempo. La optimización en general simplifica la inserción de datos. Esto se realiza de dos maneras. La primera es balanceando los componentes del árbol, es decir, cortando trozos de árbol y uniéndolo a otros árboles más antiguos. O en caso de que un árbol sea muy grande, netamente separar un subárbol y dejarlo por ahí solo.
Como se aprecia en la imagen, la separación en rojo corta el árbol en seco y permite que se una a un árbol antiguo de forma directa con los punteros en la línea punteada. Lo más importante acá es que no ocurre un rebalanceo de nodos y por ende la unión de árboles es muy rápida. Por otro lado, la división y unión inducida es el poder detectar cuándo se realizan los triggers de corte y unión de árboles utilizando el método indicado anteriormente. Esto se realiza en base a la profundidad que el árbol alcance para así tener un rendimiento mínimo asegurado con el tamaño máximo de árbol, como ocurre en el almacenamiento en frío, donde los árboles tendrán tamaño constante haciendo su mínimo rendimiento una cantidad no variable. Por otro lado, se optimizó el almacenamiento de los datos en FloodDB, aprovechando las características de las series de tiempo, donde los valores almacenados idealmente varían poco y los timestamps tienen mucho en común. Utilizaron dos métodos de compresión para almacenar estos valores. Primero, el método sliced delta of deltas para almacenar los timestamps. Este método consiste en tomar un timestamp de base y almacenar las diferencias entre diferencias sucesivas de los datos, codificadas en binario. Como se ve en el ejemplo, se tiene una base de timestamp y luego solo se almacena el 25, que es el delta, y posteriormente el 3, que es la diferencia con el delta anterior. De esta manera se ahorra mucho almacenamiento, dado que el timestamp es muy grande y los deltas de deltas son mucho más pequeños. Y para los datos se utilizó el método AXOR, donde se realiza un SOR con el dato anterior. Se almacenan 3 bits de control para indicar si hay cambios, si el punto de partida es distinto o no, y para indicar si el largo del cambio es igual al anterior. Posteriormente está el punto de partida, el largo de cambio y los bits importantes del SOR realizado. De esta forma se ahorra mucho espacio cuando hay elementos con poca variación en los datos o que tengan muchos ceros en el XOR o que tengan regularidades tales como el mismo punto de partida de la información o el mismo largo de cambio de dos entradas de datos adyacentes. En esta parte, los autores evalúan de manera experimental los mejores valores para el orden del árbol y para el criterio de profundidad de separación del árbol, el cual es utilizado para la inserción de nuevos elementos. Estas variables obviamente son evaluadas de forma separada y para esto lo que se hizo, mejor dicho, fue insertar un total de 20 GB de datos, de los cuales, como se ve en la tabla de la izquierda, la profundidad que obtuvo mejores resultados, es decir, que tuvo que escribir menos en disco, fue la de una profundidad de 100 en hexadecimal. Y luego, ya teniendo este resultado, lo que se hizo fue dejar constante esta variable y alterar el número del orden del árbol, obteniendo que el mejor resultado se obtiene para el árbol de orden 4. Ahora, no se ilustra en esta slide, pero a medida que pasa el tiempo, la cantidad de merge que se tiene que realizar entre un árbol y otro aumenta. Después después de cierto tiempo, ya como entre 500 y 1500 se estabiliza, por así decir. Y luego en 1700 a 2000 empieza a disminuir nuevamente la cantidad de merges que se tienen que realizar. Otro experimento que se realizó es el estudio de el tiempo que consume en realizar las operaciones de inserción entre el B+tree, el LCM tree y el TTSM tree. Todo esto para poder verificar los resultados teóricos que se mencionaban antes. Como se puede visualizar, se puede ilustrar en este gráfico, se nota un claro mejor desempeño del árbol utilizado por FloodDB y se ve como obviamente el B+tree crece casi de forma exponencial a medida que pasa el tiempo. Como análisis general de FloodDB, nos podemos dar cuenta de los siguientes aspectos para resumir las funcionalidades y ventajas de este TSDB. FloodDB posee gran facilidad para escalar horizontalmente, gracias a la agregación de nodos. Está correctamente adaptado para escrituras frecuentes y lecturas puntuales y lecturas de rango mediante el uso de árboles. Segmenta los datos aprovechando la estructura de árbol mediante datos fríos y calientes de forma eficiente, pero por otro lado no fue pensado de raíz como una arquitectura de clúster, dado que no posee un motor de consistencia distribuido. Podemos concluir, luego del análisis de este paper sobre FloodDB,
que al innovar en motores de bases de datos es importante pensar en aplicaciones específicas que se puedan dar, como fue en este caso de las redes de sensores. También que la optimización de bajo nivel es un elemento clave para poder tener rendimientos mucho mejores comparados a otras alternativas disponibles, más aún si estas son ad hoc a las necesidades de donde se utilizará la base de datos. Y finalmente, que realizar pruebas de velocidad entre decisiones de diseño, como se realizó en este caso con distintos modelos de árboles, puede hacer efectiva la ventaja de una alternativa a la otra, más allá de solo la intuición al diseñar. Muchas gracias por ver nuestra presentación.